repasadita, déjenme darle una repasadita a las noticias más importantes en torno a la noticia del momento, a el tema del momento, que es el regreso del general Cienfuegos a México. Que regrese Cienfuegos y luego no hacer nada sería casi suicida. Mejor que se quede allá, dice Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores dijo en la mañanera que México no defiende una persona, sino un principio. Para México no existe el escenario de la impunidad y el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se puede interpretar que se está dando impunidad porque el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, durmió anoche en su casa. Ya está en México, de hecho, como le habíamos informado oportunamente desde ayer en Sin Censura Nocturno, notifican a juez en Estados Unidos. De hecho, también la Fiscalía General de la República ya le notificó al general Cienfuegos que hay una investigación en su contra. El abogado de Cienfuegos agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Donald Trump por el retorno del general a México. Rafael Heredia, abogado del exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, agradeció a los presidentes de México y Estados Unidos por la repatriación del militar. México fue tajante: o retiran los cargos al general o la DEA se va. Así lo publican en el New York Times y Vice World News. La revista electrónica, sin embargo, MX, señala que los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroff, en un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times, afirman que desde el momento en que los agentes federales estadounidenses arrestaron al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, California, hubo indignación en los niveles más altos del gobierno de la 4T por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó en la mañanera que su gobierno haya amenazado a la DEA, como señalaron estos diarios estadounidenses, The Washington Post y The Wall Street Journal. Dijo que estos periódicos se equivocaron. Lo único que queremos es que nos informen de acuerdo a los acuerdos de cooperación. Investigadores de la DEA y de la Fiscalía de Estados Unidos, quienes documentaron y sustentaron los 4 cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y esperaron más de un año para que el militar pisara suelo estadounidense y llevarlo ante la justicia, están devastados y enojados ante la decisión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar los cargos en su contra. Luego de recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicó años para investigar a Cienfuegos y documentar su colaboración con una célula de la organización de los Beltrán Leiva, el diario estadounidense The Washington Post reportó que los fiscales de aquella nación sostienen la solidez de sus pruebas y del caso contra Cienfuegos, pero entienden que la decisión se tomó en un balance entre el interés del departamento de llevar a cabo el juicio contra los intereses de relaciones exteriores de Estados Unidos. El ejército tiene una cofradía de élite que dobló a Andrés Manuel López Obrador por el caso Cienfuegos, dice el general José Francisco Gallardo, entrevistado por los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Dijo que en el ejército mexicano, debí de haber dicho, dijo que en el ejército mexicano hay una cofradía a la que pertenece el propio exsecretario de la Defensa Nacional y la élite de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, incluidos los actuales mandos, que dobló al presidente Andrés Manuel López Obrador para presionar el retorno de Cienfuegos. Señaló que los hechos recientes muestran que hay encubrimiento del gobierno de la 4T a los altos mandos militares debido precisamente a la existencia de una cofradía. Y de hecho, la revista digital MX revela también que los verdaderos responsables de que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, fuera liberado es una cofradía dentro del ejército mexicano llamada El Sindicato, grupo al que pertenecen militares de alto rango, algunos retirados, quienes mueven parte de los hilos de las Fuerzas Armadas. Dice que comenzaron a quejarse de que el presidente López Obrador parecía más aliado a la DEA que al poderoso sindicato. La negociación por Cienfuegos, un boomerang para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dice Anabel Hernández, quien nos acompañará en unos minutos en este espacio libre como el viento. Gersmanero se arriesga a un choque con el ejército. Los generales cierran filas ante la llegada de Cienfuegos al país, dice la edición mexicana de la Política Online.
de las noticias que estamos siguiendo para ustedes sin pelos en la lengua, sin censura. Muchas gracias por confiar en nosotros, pero por favor no confíe ni en nosotros a ojos cerrados.